Bienvenidos a esta nueva unidad del módulo de lenguaje de marcas dedicada al lenguaje XML, en la cual vamos a ver el XML esquema. Bien, en la unidad anterior hemos visto que para definir nuestros metalenguajes en XML podemos utilizar los DTD, pero los DTD sin embargo presentan una serie de problemas a la hora de realizar esa definición. Los problemas más evidentes son que no se puede realizar un tipado de elementos, es decir, yo no puedo indicar si un elemento va a ser de tipo fecha o si va a ser un entero corto o si va a ser de tipo cadena. El segundo problema es que a la hora de especificar las cardinalidades solamente puedo indicar que el elemento se va a repetir 0 veces, una vez o infinitas veces. No puedo indicar que un elemento, por ejemplo, solo puede aparecer 4 veces o 15 veces. Otro problema es que la sintaxis del lenguaje DTD pues no es XML, por tanto no se puede procesar como XML con procesadores XML. Y el último problema es que no se pueden validar espacios de nombres. XML esquema nos aporta soluciones a todos estos problemas. Utiliza sintaxis XML, igual que la de los ficheros XML que vimos en la unidad número 1. Soporta tipado de datos, es decir, vamos a poder definir elementos como cadenas, como fechas, como enteros, como tipos reales. Ofrece características de orientación a objetos. Nos proporciona mayor control sobre la creación de documentos XML, ya que vamos a poder indicar de manera más estricta cómo va a ser cada uno de los elementos. Vamos a poder validar el XML haciendo uso de los mismos procesadores con los que validamos los ficheros XML y está soportado prácticamente por todos los procesadores. Bien, en la diapositiva que tenemos en pantalla podemos ver un fichero XML cuyo DTD para soportarlo sería algo parecido a lo que vemos aquí. Como vemos, todos los elementos son de tipo PCData, no podemos distinguir entre uno y otro ni longitudes, ni características del elemento, ni nada parecido. Una definición de tipo esquema sería similar a la que vemos aquí. Como podéis observar, la sintaxis es de tipo XML, es decir, ya tenemos pares de etiquetas que se abren y se cierran, los cierres son con la barra baja igual que en los ficheros XML y las definiciones también son muy similares con sus correspondientes atributos. Bien, XML esquema no es la única opción que tenemos para validar documentos XML o para construir metalenguajes XML. Hay muchas más, todas ellas las podéis ver aquí en pantalla. Nosotros hemos escogido XML esquema porque está definido por el mismo consorcio que ha definido el XML y el HTML, etcétera, etcétera, que es el W3C. Como veis, la recomendación de el W3C consta de 3 documentos, un primer documento introductorio, un segundo documento donde se definen las estructuras de datos y un tercer documento donde se definen los tipos de datos primitivos. Tal y como sucedía con los DTDs, los esquemas XML no son lenguajes en sí, sino lo que permiten es definir cómo vamos a procesar un lenguaje determinado. A diferencia del DTD, todo esquema a su vez tiene que tener un procesador por encima de él, un metalenguaje que permita definirlo. En el caso de los esquemas, ese metalenguaje está definido dentro del fichero xsd.xsd que se puede encontrar en la web del W3C. También existe en la misma web un fichero para poder realizar procesado de DTDs. Tal y como ya hemos dicho, los ficheros de esquema son ficheros de texto con extensión XSD y como todo fichero XML comienza con una declaración del tipo de documento. Lo podemos ver aquí.
y lo primero que se suele indicar es cuál va a ser el procesador que vamos a utilizar para procesar dicho esquema. Lo normal es que sea el que tenemos en W3C. Hemos comentado que una de las características del XML esquema es la capacidad para definir espacios de nombres. ¿Qué son los espacios de nombres? Son ámbitos en los cuales nosotros vamos a poder definir variables de manera que la variable se considere únicamente declarada dentro de dicho ámbito. ¿Qué es lo que nos va a facilitar esto? Pues esto lo que nos va a facilitar es poder definir un nombre más de una vez en diferentes espacios de nombres de manera que no haya conflicto entre ellos. Intentaré explicarlo mediante un ejemplo. Yo puedo definir un ámbito, un espacio de nombres que sea universidad. Dentro de ese espacio de nombres universidad podría crear elementos profesor y alumno y a su vez definir otro espacio de nombres que fuera instituto y dentro de ese espacio de nombres definir también los elementos profesor y alumno. Los elementos profesor y alumno del espacio de nombres instituto no colisionarían con el espacio de nombres, con los elementos que hay en el espacio de nombres universidad, ya que están definidos en diferentes espacios de nombres. Esto, por ejemplo, con los DTDs no se puede lograr. Para utilizar un espacio de nombres, aparte de definir dónde se define ese espacio de nombres, que se realiza mediante una URL, debemos indicar el prefijo que va a llevar asociado ese espacio de nombres. Como vemos en este ejemplo, hemos definido dos espacios de nombres, en 1 y en 2, y hecho esto, ya se pueden definir el mismo elemento libro en un espacio de nombres, en el segundo espacio de nombres o en el espacio de nombres por defecto, que es el que figura aquí, el espacio de nombres local. Cuando no se define un espacio de nombres con prefijo, se asume que ese espacio de nombres es el espacio de nombres local. Los espacios de nombres pueden tener diferentes ámbitos. Si un espacio de nombres se declara al principio de un documento XML esquema, afectará a todo lo que declaremos en dicho documento. Pero no tiene por qué ser así. Nosotros podemos definir un espacio de nombres que afecte únicamente a un elemento dentro del esquema y ese espacio de nombres entonces afectará únicamente a todos aquellos elementos que hayamos definido dentro de ese elemento en el esquema. Bien, en la siguiente definición de esquema vemos por un lado la línea donde indicamos de dónde vamos a obtener el procesador para nuestro esquema, en este caso el de W3C. Por otro lado, cuál va a ser el espacio de nombres por defecto para nuestro esquema. Esto lo apreciamos porque no hay prefijo, por lo tanto la definición es local. Y por último, una línea en la cual se indica que todos los elementos han de estar correctamente cualificados con un prefijo. Bien, en el esquema de W3C es posible, como en prácticamente todos los lenguajes, insertar comentarios. Se puede hacer de dos maneras. Si lo único que queremos hacer es un comentario en nuestro esquema, utilizaremos una anotación. Si lo que queremos hacer es introducir un comentario para producir documentación de código en el esquema, utilizaremos XS documentación. Los comentarios se deben usar en todos los lenguajes, evidentemente, ya que mejoran la legibilidad. También es posible utilizar los comentarios propios de XML, aunque normalmente se recomienda utilizar los que están definidos en el propio esquema, ya que es factible posteriormente procesarlos y transformarlos en información aprovechable. Bien, hemos visto anteriormente que en los esquemas es factible, a diferencia de lo que ocurría en los DTDs, definir diferentes espacios de nombres que nos permiten poder, digamos, segmentar el ámbito de definición de los elementos. En un DTD
todos los identificadores de elementos que definimos son globales. Esto quiere decir que no se pueden repetir. Esto lo podemos solucionar en un esquema haciendo uso de los espacios de nombres o simplemente restringiendo la definición a que se haga en un elemento o tipo de dato. En ese caso, la definición de dicho elemento será local al elemento mismo y no se tendrá una visibilidad global. Bien, en un esquema podemos diferenciar a grosso modo dos tipos de datos simples y tipos de datos complejos. Un tipo de dato complejo es aquel que puede contener elementos, hijos y atributos, y un tipo de dato simple es un tipo de dato que solamente puede contener texto, no puede contener ni siquiera atributos. En la definición de W3C existen una serie de elementos o tipos simples ya predefinidos. Dentro de esos tipos simples se puede hacer una distinción entre lo que denominaremos tipos primitivos y tipos derivados que están definidos en función de estos primitivos. Nosotros, a su vez, podemos, haciendo uso de estos tipos simples primitivos o derivados, hacer nuevas derivaciones y crear nuestros propios tipos simples. La forma de definir un elemento en esquema sería indicar la etiqueta element, el nombre del elemento que estamos definiendo y el tipo del elemento, como los dos ejemplos que vemos aquí en rojo. Si queréis consultar la lista completa de tipos simples primitivos o derivados que existen en el esquema, pues la podéis consultar en el siguiente enlace. A grosso modo, los tipos primitivos serían los que tenemos en la columna de la izquierda, es decir, tipo cadena, es decir, texto, tipos numéricos, booleanos, reales y fecha y hora. Y a partir de esos tipos primitivos tendríamos tipos derivados. Cadena normalizada quiere decir que solo existe un carácter separando las palabras. El nombre quiere decir que la primera letra de cada palabra irá en mayúsculas. Un entero no negativo, eso quiere decir que es o cero o positivo. Un entero positivo quiere decir que no puede ser cero, etcétera, etcétera. Aquí tenemos un ejemplo de definición de tres elementos. Un primer elemento que será de tipo cadena, un segundo elemento que es una edad, con lo cual tendrá que ser de tipo entero, no puede ser real. Se podría haber definido como entero o se podría haber definido como non-negative integer. Y un último elemento que es de tipo fecha. Bien, a diferencia de lo que ocurría en los DTDs, en los que no podíamos dar valores por defecto a los elementos, en el esquema sí es posible. Podemos definir un valor por defecto para un elemento y podemos definir un valor fijo para un elemento. Eso puede ser útil cuando estamos definiendo un elemento en el que a priori hay un valor que nunca va a cambiar, pero queramos dejar abierta la posibilidad de que en un futuro se pueda incorporar ese elemento. En ese caso, pues lo único que habría que hacer sería quitar el atributo fix. Bien, los atributos en el esquema se definen con la palabra clave atributo y básicamente tienen la misma sintaxis que seguimos con los elementos, es decir, un nombre y un tipo entre los que tenemos aquí los más comunes. Esto también es una diferencia con los DTDs, ya que en los DTDs no podíamos hacer una definición tan estricta de tipos como en los atributos. En la siguiente diapositiva vemos un elemento XML last name que incorpora un atributo lang. Una posible definición para ese atributo la tendríamos aquí, aunque cualquiera de las definiciones que tenemos aquí también podría ser correcta, en el cual ponemos el atributo lang por defecto o lo ponemos fijo o indicamos que su uso es obligatorio.